bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara, soy la conductora de Una Mirada y me siento feliz de iniciar esta serie de programas especiales de Una Mirada sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, porque tenemos mucho que reflexionar como país, pero también mucho que celebrar. Y para hablar en esta oportunidad de este tema, en este primer programa, nos acompaña José Aurelio Sandí Morales, quien es académico de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Maribel, muy amable. Sí, una conmemoración muy importante, que tal vez en verdad en el medio de la pandemia hay tantas preocupaciones, la crisis económica y tanto, tal vez la gente pues no le ha prestado tanta atención, pero que sí es una fecha muy importante, no solo para conmemorar, ¿verdad?, para celebrar 200 años de vida independiente, pero también para reflexionar sobre la Costa Rica que tenemos y que queremos construir para los siguientes 200 años. Claro, y eso es muy importante porque nos permite, por ejemplo, comprender, si nos vamos al proceso histórico de la independencia, que es un proceso. No se solucionó ni inició tampoco en 1821 ni el 15 de septiembre, y si hablamos de la Costa Rica que queremos, la Costa Rica que queremos no se va a empezar a hacer hoy ni mañana, hay que verlo en un periodo de larga data. Ese tema que usted menciona es bien importante y por eso lo escogimos para arrancar esta serie de programas especiales sobre el Bicentenario de la Independencia, porque en Costa Rica ha habido ¿cómo llamarle? Como una leyenda histórica, un mito de que la independencia nos llegó como ahí, como que, ¿verdad?, fue un proceso que se dio en otras latitudes y que a Costa Rica pues simplemente le llegó el acta. Pero la realidad es que, ¿verdad?, las diferentes investigaciones históricas realizadas, sobre todo en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, nos evidencian eso que usted dice, que fue un proceso en el que hubo actores muy importantes y que hubo resultados trascendentales para construir la Costa Rica que tenemos hoy. Sí, la independencia se debe de comprender como parte de un proceso, pero no solamente un proceso de Costa Rica, es un proceso regional. Sí. Se amplía, hay que entender el argumento de que la independencia llegó regalada. Sí, porque aquí no hubo guerra de independencia. Por ejemplo, Chomogo no es una guerra por una batalla por la independencia, ya se había aceptado la independencia, es ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de gobierno seguimos? ¿Verdad? ¿Quién nos regala la independencia? ¿O cómo llega la independencia? Bueno, hay que irnos hacia el norte para entender México, las determinaciones que toma lo que nosotros hoy conocemos como México, la aparición del imperio de Iturbide, la decisión que toman los cabildos de Chiapas, Comitán, Tuxtla, Ciudad Real, de independizarse, que presiona para que la capital del antiguo reino de Guatemala lleve adelante también su visión de independencia, de independizarse. Llegará a Costa Rica, pero hay que entender también que en el sur habían movimientos independentistas. Es irreal creer que el reino de Guatemala iba a quedar unido a España si México estaba llevando adelante su proceso de independencia y lo que hoy conocemos como Venezuela, Colombia, Ecuador, con Bolívar y demás, ¿verdad? Solo para citar el personaje más famoso, está llevando su independencia, sin olvidar que en Argentina está pasando lo mismo, que en Chile, ¿verdad? Entonces es imposible creer que esta parte del reino de España quedara unida, ¿verdad? O se independizaba o le independizaba, ¿verdad? Eso era una lógica, ¿verdad? Y hay que entenderlo dentro de ese proceso. La independencia no inicia en 1821 y tampoco termina. Por ende, reducirla a una fecha, sea el 15 de septiembre o el 29, borra por completo muchos elementos que se dieron para que ésta sucediera. Y en particular lo que sucede es una simplificación del proceso histórico, que eso ha sido uno de los principales problemas que ha enfrentado la historia. Y esto lo han hecho, creo que muy buen trabajo, tanto la Escuela de Historia de la Universidad Nacional como la Escuela de Historia de la UCR o investigadores por aparte. Sí. Exacto, que han tratado de procurar dejar eso claro, ¿verdad? Sí, importante entonces detenernos en ese contexto histórico. ¿Qué pasaba en el continente denominado América después de la llegada de los españoles? ¿Qué pasaba en ese momento cuando se dieron estos procesos que llevaron a la independencia? Bueno,
tener claro, ¿verdad?, el vínculo con España por ser parte de sus territorios dominados. Hay que tener claro qué es lo que estaba pasando en Europa. No para decir de muy mala manera que acá se respiraba los ambientes de la Revolución Francesa, de que leían a Rousseau, Montesquieu. Eso hay que tenerlo con cuidado. Que había gente que los leía, eso no se discute. Pero que la población, que todas las personas que tuvieron que ver con la independencia, con la firma, eran asiduos lectores de Montesquieu o cualquier pensador ilustrado, eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Y se ha exagerado, se ha extrapolado esa realidad. Pero, por ejemplo, la invasión de tropas napoleónicas a España explica la aparición luego de las Cortes de Cádiz. Y Cádiz será un punto de quiebre para comprender los anhelos, esperanzas, deseos y temores que grupos residentes en la extensión territorial que abarcaba el poderío de España en América presentan ante esas cortes. Y Cádiz nos deja ver desde ese periodo, especialmente después de todas las discusiones en las cortes y luego la aparición de la Constitución, este deseo. Y deseo que vinculaba en ciertos lugares, en lugares específicos, el autogobierno. El quererse separar, pero atención con ese separarse, no es separarse de España. De España. El rey no es el problema, es de la autoridad inmediata. Y la autoridad inmediata, por ejemplo, de El Salvador es zafarse de la capital del antiguo reino de Guatemala. El deseo de Costa Rica, el separarse de Nicaragua, de la intendencia, de lo que existía, el poder que existía, que residía en León. Que hay que aclarar algo, esto no es una posición ni racista ni patriotero, ¿verdad?, que hay que entenderlo. No existen los costarricenses en ese periodo. Exactamente. No existen los nicaragüenses como nos entendemos ahora. Tanto así era que se denominaban hasta los Costarricas, ¿verdad? Ese era el término con el que se denominaba. Y hay que tener claro que la intención de ese zafarse, de ese salir de esa esfera de control, es de esa autoridad inmediata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa autoridad inmediata es la que tiene el poder en ellos. El rey está muy largo. ¿Cuántos reyes de España vinieron a América durante casi 300 años de dominio? Ninguno. El rey está muy largo. Y el rey es muy católico y demás, y la gente era católica, y cuando vinieron la invasión napoleónica había que ver los depósitos que hizo ciertas personas y decían combatir a Napoleón porque primero no es el rey legítimo y porque no es católico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el rey no es el problema. Hay una intención de salirse de esa esfera de control porque son, valga la redundancia, son los que controlan Costa Rica, por ejemplo, el caso de Nicaragua. Y lo pongo en un caso específico, la solicitud de una diócesis, que pareciera que es un elemento estrictamente religioso y que compete al área estrictamente religiosa. Pero las argumentaciones, y eso se presentaba desde 1811 con lo que le envían a Florencio Castillo desde Cartago, que le dice, bueno, vaya, usted va a las cortes, presente esto, y dentro de lo que presenta viene una solicitud de diócesis. Esta solicitud de diócesis se replica en 1820 a las Cortes de Madrid y se dice que para que esta provincia avance en lo económico, en la industria y crezca como debe de ser, se debe de separar de Nicaragua, específicamente de la diócesis de Nicaragua, de León y Costa Rica, que era la diócesis que gobernaba, pero también del poder civil. ¿Qué tiene que ver la creación de una diócesis con un deseo de autogobierno? Ahí hay varios elementos que lo explican. Por ejemplo, está el económico. Deje de enviar dinero de los diezmos a Nicaragua y se queda ese circulante, ese metálico, se queda en lo que conocemos como Costa Rica. El otro deseo político, zafarse de una u otra manera de ese poder que Nicaragua tenía, que ejercía sobre este territorio. Y la cuestión eclesial, que es, bueno, separemos. Nosotros nos podemos gobernar, entonces demos muestra de ello. Luego de la independencia, tiempo después, las fuentes son muy reveladoras, donde se deja ver que las mismas personas que estaban proponiendo la creación de la diócesis en tiempos todavía de la denominada colonia o previo a la independencia,
están también solicitando la diócesis después, pero con un discurso de autonomía, diciendo que ojalá que el obispo tiene que ser un miembro del clero, pero que sea Costa Rica. Ahí hay un deseo de separarse, de autonomía, de gobierno, y eso no lo explica decir que el acta de que la independencia se cuaja el 15 de septiembre de 1821 y que Costa Rica se independiza el 29. Hay elementos que le explican y hay que ir tiempo atrás y tiempo adelante para entender un marco mayor. Conocer la historia es sumamente importante y qué mejor momento para hacerlo que en el marco, ¿verdad?, de esta conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Sobre el tema, Una Mirada conversó con Lindsay Jiménez, quien es asesora del Ministerio de Cultura, para quien el Bicentenario es una gran oportunidad para reflexionar sobre nuestra historia y nuestro pasado, para al mismo tiempo plantearnos la Costa Rica que estamos construyendo y que queremos en el futuro. Esta entidad, el Ministerio de Cultura, decidió darle mayor valor a las efemérides durante todo el año que inicia en este septiembre de 2021 con la conmemoración del Bicentenario, como una estrategia para que hablemos del tema de la independencia durante todo el año. Y pues un marco de conmemoración como nos lo da el Bicentenario es una oportunidad para poder recordar, reconocer y explorar nuestra historia de manera que podamos reconocernos, ¿verdad?, en el hoy y marcar camino al futuro. Si nosotros reconocemos nuestra historia y nos entendemos a partir de nuestro entorno, de nuestras comunidades, de nuestro territorio, de lo que somos como país, solo así es como podemos adquirir ese compromiso social que nos compete para poder construir un país de cara al futuro. Esta conmemoración se crea a partir del artículo 1 de nuestra Constitución, donde justamente además se dice que somos un país multiétnico y pluricultural, por eso es que el programa aborda todo el año a partir de efemérides que nos permiten conocer no solo nuestra historia, sino también vincularnos a diversas comunidades, provincias y territorios de todo nuestro país. El programa inició en febrero, se llevaron a cabo diversas actividades desde el 11 de abril, el 25 de julio en Guanacaste e iniciamos septiembre, que es el esperado mes patrio, pero que además nos invita a reconocer que un bicentenario no es solo una fecha, es un proceso. Y esto nos hace cerrar las principales fechas el 1 de diciembre, que no solo celebramos la abolición del ejército y la Costa Rica pacífica, sana y solidaria, sino que además fue el día, el 1 de diciembre de 1821, en que se firma nuestra primera constitución. Hay otras actividades por ahí que pueden descubrir en el sitio 200costarrica.go.cr, son más de 400 actividades de diversas contrapartes de este proyecto país. Algo importante es que el programa es un programa vivo, entonces invita a todas las personas a unir sus iniciativas, a vincularlas al programa nacional y a que podamos ver todas esas acciones que como ciudadanos hemos construido a lo largo de nuestra historia y construimos hoy para este bicentenario. Una parte muy interesante de la historia del país, precisamente esta de la independencia y estas cosas que usted nos está contando, que en realidad tal vez no era del conocimiento de toda la población, ¿verdad? Entender la independencia como un proceso. Ahora, en ese deseo de tener un autogobierno, de autogestionarse como provincia en ese momento, ¿había un interés de tipo comercial o de buscar un desarrollo autóctono? Sí, claro, el interés económico es muy fuerte. O sea, ya le digo, ¿qué tiene que ver la creación de una diócesis con lo económico? Bueno, ahí está la explicación, dejar de enviar los diezmos. Pero hay que tener claro, ahora sí metamos el elemento ya, el económico como tal. Sí. A Costa Rica le interesa mucho comercializar, pero con el sur, no con el norte. Como lo ha explicado Manuel Benavides en sus trabajos, en especial el último que publicó este año en torno a una investigación que hace sobre la independencia en el antiguo reino de Guatemala, deja más que claro un elemento fundamental. Costa Rica no desea ese comercio constante hacia el norte porque en Nicaragua, llamémoslo así, se produce técnicamente lo mismo que produce Costa Rica. Mientras que en Panamá logra vender su producto de diferente manera, a un mejor precio, generando
De ahí aquí bueno, desde ganado, ¿verdad? Recuerde que estaba el camino de mulas, ¿verdad? Eso se llevaba, había cebo, había cera, cuero, ¿verdad? Y el muy simbólico, que en 1820, la primera exportación que se registra y que se tiene ahí dentro de la historia oficial, ¿verdad?, de venta de café, sea Panamá. ¿Verdad? Entonces hay un vínculo, hay un elemento económico que podemos observar. Sí, hay una intención. Entonces vemos que este proceso de independencia abarca diferentes aspectos, diferentes elementos. Ya hablamos del religioso, estamos hablando del económico, pero también el interés de gobernarse políticamente ellos, sin esperar o sin estar recibiendo órdenes de quién, de su superior inmediato, teniendo claro que en un inicio el problema, y como les dije, no era estrictamente el rey, ¿verdad? Entonces aquí hay un deseo, cuando llega la independencia, bueno, se acepta, el regalo se acepta, y ahora sí, ¿cuál es la determinación? ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Cuál es el tipo de gobierno que vamos a tomar? Y ahí sí ya vendrá otro proceso, ¿verdad?, de qué hacemos. México, Nueva Granada, fracasa México, República Federal, pero ya eso es aparte. No podemos decir que, repito, Ochomogo no es guerra de independencia. Ochomogo es una determinación, una lucha por qué se toma, qué decisión. Entonces, ahí vemos esos diferentes componentes, ¿verdad?, político, económico, religioso, actuando en la sociedad que así lo entendía. Y dejando claro que lo que se debe de evitar a toda costa es la simplificación del proceso. Claro. ¿Qué ¿Verdad? actores participaron en el proceso, fundamentalmente? Bueno, es una cuestión bastante amplia. Creo que hay algo que sí quiero dejar claro, que el Bicentenario desde la historiografía, esta celebración ha permitido, nunca hace falta el figurón que quiera robar el espacio, ¿verdad?, y quiera decir, ¿verdad?, y repite lo mismo, desde hace 1970 o desde 1900 está repitiendo lo mismo, ¿verdad? Pero también el Bicentenario ha permitido que aparezcan nuevos trabajos y que presente cuál fue el comportamiento de estos actores. Entonces, por ejemplo, sin vincularlo necesariamente a las celebraciones del Bicentenario, Eduardo Madrigal ha trabajado, profesor de la Universidad de Costa Rica, ha trabajado los grupos de poder y su participación en el proceso. Entonces, ahí hay un trabajo que deja claro cómo grupos de poder, entiéndase poder civil como poder religioso, interactúan y llevan adelante su lógica, su intención de independencia. Eliseth Payne, por ejemplo, ha analizado, profesora también de la UCER, ha analizado, por ejemplo, la posición en los pueblos de indios. ¿Cuál es la posición que toman estos pueblos ante la llegada de la independencia? Otros más, y sin olvidar y mencionar el trabajo que, repito, es el aporte más significativo hasta el momento publicado a esta fecha, que es el de Manuel Benavides, ha logrado demostrar la participación de afrodescendientes, de indígenas y hasta de mujeres en la independencia. Exacto. Y otros hemos visto cómo el clero, desde su posición, sin decir que responda únicamente a intereses religiosos, sino también, como vimos, porque el clero en Costa Rica está metido en política, como lo ha demostrado Eduardo Madrigal en sus trabajos, y entre otros, no solamente él, pero estoy haciendo referencia a los autores que he mencionado, pero también comercio. El clero tiene su finca y tiene producto y lo vende, entonces hay un interés económico, pero también tiene un interés religioso. Entonces, vea este espectro amplio. Por ende, decir, repito, que la independencia, esas discusiones de que si es el 15, el 29, el primero, eso es reducir única y exclusivamente a un grupo que se sentó en un lugar, se puso de acuerdo y firmó un documento, pero las presiones del pueblo, Exacto. ¿dónde queda eso? El proceso que se venía dando. Entonces, a eso es a lo que me refiero, a no simplificar la historia. Esas discusiones a veces que uno no logra entender si 15, 29, primero, Sí. eso lo que está haciendo es reducir el proceso. Nada más como si una fecha fuera relevante ante un proceso histórico que, como usted dice, se dio muchos años atrás y se continuó desarrollando después de 1821. ¿Y dónde están el resto de actores de ese proceso? Repito, o sea, ¿cuántos indígenas firmaron el acta de independencia? Bueno, pero entonces pregúntele cuál fue su posición. A eso es a lo que me refiero, a no simplificar, que eso ha sido un problema seriosísimo, ¿verdad?
Entonces hay que ver el espectro bastante amplio y no es solamente buscar estos tan queridos, que no sé cuál es el objetivo, de crear próceres de independencia. Porque al final fueron todas las personas que participaron en el proceso en una u otra forma, todo el Sí, pueblo. de una en u otra general. manera hubo una participación. Obviamente hay casos que creo Sí. que investigadores pueden explicarlo mejor que yo, donde unos pueblos dijeron, vea, que se tome la determinación que se tome y nosotros nos acomodamos a esa. Pero bueno, ya ahí hubo una posición, ¿verdad? Otros sí tomaron una participación más activa y tener claro que es que se estaba discutiendo mi posición política. La pregunta del millón. De 200 años después es muy fácil decir que lo más sensato era declarar la independencia y ojalá de una vez declarar la república. La república. Claro, sí, 200 años después es muy fácil decir eso. Cuando yo ya Claro. me leí, ¿verdad? Y cuando ya fui a las fuentes y sobre mí no estaba una espada, un posible ataque, porque había temores. Por ejemplo, las revueltas de 1811 había dejado un temor, porque habían visto lo que había sucedido. ¿Qué pasa si Guatemala regresaba otra vez y sucedía lo que pasó en Nicaragua, ¿verdad? En Granada, cuando se lleva, por la descripción, ¿verdad? Que se lo llevaron con grilletes, cadenas y arrastrados por mulas a pie desde Granada hasta Guatemala? ¿Qué pasa si yo firmo y luego pierdo? Esa es la pregunta. O sea, ya le digo, después de 200 años es muy simple decir que eso es que ese era el camino. ¿Cuáles fueron las claves entonces de ese proceso posterior a que se recibió el acta de independencia? Tomar la determinación, primero. Se acepta la determinación, o sea, ¿para dónde vamos? ¿Verdad? Luego, tener claro que ellos observan hacia atrás, lo ven. No es gratis que Costa Rica en menos de mes y medio tenga una constitución, ¿verdad? Que se le dice que era una copia literal de Cádiz o que no era una constitución tal cual, pero eso quiere decir que ya hay una lógica de gobierno establecida. Hay un documento específico, ese es el que va a de una u otra manera legislar, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Para dónde tomamos? ¿Cuál es la determinación? La lógica del periodo, que eso hay que tenerlo sumamente claro. La lógica del periodo, no hay absolutamente nada de extraño de que se tomara la determinación de unirse al Imperio de México, de Iturbide. ¿Por qué? Porque el siglo XIX es la consolidación del imperio inglés, los franceses se declaraban imperio, México se declara imperio, hasta la misma Haití se independiza y se declara imperio. Haití, ese pedazo de isla que después quiso conquistar Dominicana. Brasil se independiza y que de una vez inmediato imperio como tal, con rey. Bueno, entonces hay que entender que esa es una lógica y no decir de que, ay, eso eran los malos de la historia porque no querían la república, porque les daba. Es que no se entendían sin esa autoridad superior. Fracasan los intentos, ¿verdad? México se derrumba, el imperio mexicano se derrumba, pero entonces sigue luego la posición de la República Federal. El tiempo dirá que luego la República Federal, por diversidad y una amplitud de motivos, también fracasa. Y entonces ahí es donde queda la determinación de que las 5 provincias, teniendo claro que no eran solo estas 5, porque también Chiapas pertenecía al antiguo reino de Guatemala, Chiapas sí se queda unida a México, Chiapas sí permanece unida a México, el resto toma el camino de autogobernarse ya como república. Empezando Guatemala, cuando se declara como república, y luego aparecerá ya Costa Rica también. Un proceso histórico que, bueno, podría verse como eso, historia, ¿verdad? Pasado, pero que para finalizar este bloque me gustaría conocer su reflexión sobre la importancia de conocer la historia para construir la Costa Rica actual y con más razón la Costa Rica que queremos para el futuro. Creo que la Costa Rica que se tiene que crear y la Costa Rica que se ve para el futuro tiene que dejar de verse como esa excepcionalidad patriotera donde nos presenta como labriegos sencillos, trabajadores, la excepción en Centroamérica, y que nos entendamos más como parte de una región que si no nos entendemos como tal,
vamos a seguir cayendo en los mismos errores. No podemos ser tan egoístas de decir, si nosotros estamos bien, que al resto de Centroamérica le vaya como Dios quiera o como ellos puedan. Entonces, creo que es más una visión de perspectiva de larga data, regional y de una posible integración. Muchas gracias, José Aurelio Sandí, por estar con nosotros en este primer bloque de reflexión sobre la conmemoración del bicentenario de la independencia de Costa Rica. Vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos con este interesante tema. Con una mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con este primer programa en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Es el primero de una serie de programas que vamos a realizar sobre este tema porque es muy importante conocer la verdadera historia de nuestro país, porque siempre saber de dónde venimos es muy importante para replantearnos el presente y sobre todo la Costa Rica que queremos en el futuro. En esta oportunidad vamos a conversar con Manuel Benavides Barquiero, quien es historiador y sacerdote de la Arquidiócesis de San José. Bienvenido, don Manuel, a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Un tema bien importante, como conversaba en el primer bloque con José Aurelio Sandí y ahora con su persona, porque en definitiva siempre se dice, ¿verdad? Es como un lema que hay entre, ¿verdad?, las y los historiadores, pero también lo dice la gente, es importante conocer de dónde venimos para entender el presente y construir el futuro que queremos. Sí, es vital porque no hay una identidad caída del cielo y uno viene de algún lugar. Por cierto que hay que decirlo, a estos 200 años y más de 200 años, porque hay que tomar en cuenta la colonia, somos herederos. Y cuando uno hereda algo tiene una responsabilidad, claro. Uno no tiene una identidad así de la noche a la mañana, uno es fruto de un pasado, tiene la responsabilidad del presente y tiene que dejar hacia el futuro algo que colabore con las próximas generaciones. Entonces el estudio de nuestra historia es vital. Sí, como conversábamos con José Aurelio en el primer bloque sobre el tema de la independencia, particularmente en lo que tiene que ver con la historia de Costa Rica, es muy importante sentarse a reflexionar sobre la verdadera historia de la independencia, no como un hecho aislado que como dicen la mayoría de la gente, bueno, fue el 15 de septiembre, sino como un proceso histórico que se venía dando durante muchos años atrás, varias décadas incluso, que involucró cierta participación de ciertos actores clave, ¿verdad? Y que además no finalizó el 15 de septiembre, ¿verdad?, sino que siguió desarrollándose posteriormente en la consolidación de la provincia y en lo que ahora llamamos Costa Rica. Sí, es la propuesta que se nos ha hecho en la historia patria, digamos, pongámosle nombre concreto, fue interesante, fue importante, pero no es la real y deja por fuera una serie de preguntas sin contestar que no nos ayudan a asumir el presente ni lanzarnos hacia el futuro, ya no solo a Costa Rica, sino a Centroamérica. Si no se ve como un proceso, hay preguntas que quedan, que no hay explicación. Por ejemplo, desde la escuela a mí me enseñaron que la independencia había sido lo más importante, que España nos explotaba y que la independencia nos había dado la libertad, nos devolvió la soberanía, pero uno no entiende por qué después de la independencia pues seguimos un poquito parecidos, algunas cosas no cambiaron, sí. Y hasta el presente, por ejemplo, concretamente, hay muchas gobernantes que vienen desde la colonia, entonces uno se dice, si la independencia fue un separarse de España supuestamente y cambiar la situación colonial, ¿por qué siguieron gobernándonos los mismos? ¿Y por qué después de la independencia nos dividimos mucho? Costa Rica le fue un poquito mejor, más pacífica, pero de Nicaragua hasta México hubo muchas guerras civiles, mucha división. Yo he dicho algo que en este bicentenario me pueden acribillar. En algunos momentos he pensado que se hubieran destruido menos si hubieran seguido bajo el mando del rey de España, porque lo que pasó después fue muy destructivo. Si no se estudia el pasado y no se ve desde otro ángulo,
no nos ayuda a entender. Hay preguntas sin respuesta y hay que contestarlas, ¿verdad? La historia patria no nos contestó esas preguntas. Sí, y es importante abrir estos espacios para reflexionar sobre el tema, porque en definitiva pues hay que conocer la historia, y qué mejor momento que esta conmemoración de estos 200 años para realmente hablar de la verdadera historia de la independencia de Costa Rica, que nos permitió construir la Costa Rica que tenemos hoy, que es parte de lo que usted ha estado investigando. Exactamente. Si uno, observando la historia desde México hasta acá, se da cuenta que con Costa Rica pasó algo diferente. Y no es un invento ya después de 100 años, 200, sino que en abril de 1822, imagínense, pocos meses de la declaración de la independencia, en Nicaragua estaban diciendo que aquí había pasado algo más original. Así que los ticos teníamos un proceso más original. Y se comprueba sin romanticismos, sin nacionalismos baratos, y mucho menos, no es la intención, ni hacerlo como politiqueramente, que alguien se aproveche del tema y lo manipule para fines presentes, pero tampoco para desmejorar la imagen de los otros países, pero que sí hubo una diferencia, la hubo. Razones de esto que lo explican perfectamente y que si repasamos ese pasado nos van a alegrar y admirar con un reto. A lo largo de 200 años algo hemos perdido de eso, habría que recuperarlo y ver cómo lo proyectamos también hacia el futuro, enriqueciéndolo. Por ejemplo, el proceso fue más pacífico en Costa Rica. Se debe a muchos elementos que vienen desde antiguo, no es que en el momento de la independencia, 1821, esos elementos nacieron. No se hubiera podido tener esa suerte si no desde la colonia hubiéramos cultivado cosas como, por ejemplo, el ponernos de acuerdo. Es una característica costarricense. Y se debe a que, bueno, muchos elementos. Uno de ellos, a que estaba muy lejos de Guatemala, y durante la colonia, si quisiéramos pelearnos, digámoslo así, en una cuestión judicial teníamos que ir para segunda y tercera instancia, teníamos que ir hasta Guatemala. Y aquí además éramos bastante pobres y no había dinero como para pagar un abogado y un juicio que, por cierto, dicen los documentos, los abogados eran expertos en alargarlos para estar en Guatemala. No había, ni el ofendido ni el ofensor podía. Entonces, ¿qué pasó? Se arreglaban acá, nos poníamos de acuerdo acá, porque no podíamos ir hasta Guatemala a segunda y tercera instancia. Eso fue provocando una forma de ser, una mentalidad que nos ayudó a ponernos de acuerdo antes de la independencia. Eso ya se practicaba y después ni se diga, en un momento tan difícil como la independencia, más que aceptarla, eso no fue la dificultad, fue luego qué forma de gobierno vamos a elegir, vamos a proponer. Entonces, ese es uno de los puntos, si se quiere, como ejemplo de por qué tuvimos una situación mucho mejor. Sí, en este libro que usted tiene ahí, que tal vez nos lo puede mostrar brevemente la carátula, denominado El proceso de independencia de las provincias del Reino de Guatemala, usted dedica un capítulo a la transición pacífica de la provincia de Costa Rica, donde enumera una serie de factores que hicieron que ese proceso de independencia y de construcción de la nueva república fuera diferente. Tal vez si hablamos un poco de eso, ya usted mencionó uno, que tal vez no era el primero de los temas, pero sí es como el más, que todos sabemos que estábamos muy lejos, que no éramos tan visibles como otras provincias. Era una provincia con poca población y no muy tomada en cuenta. Es asombroso cómo en los documentos no nos citan. Hay informes donde aparece de Nicaragua hasta Chiapas, Costa Rica no. Éramos olvidados, estábamos lejos, no nos integraron al norte, por lo mismo con la independencia no nos integraron a sus conflictos. Costa Rica quedó separada. En este caso hay varios elementos, uno de ellos es, por ejemplo, que la estructura de gobierno nuestra era muy simple. Un gobernador, ni siquiera un intendente, no tuvimos intendencia, y un ayuntamiento. Es cierto que con las Cortes de Cádiz se crearon los ayuntamientos constitucionales, pero eran muy recientes. Durante casi toda la colonia, un ayuntamiento de españoles que podía gobernar la provincia junto con el gobernador. Si uno lo compara con el resto de Centroamérica,
y especialmente con la capital que tuvo audiencia, tuvo universidad, ayuntamiento, consulado, protomedicato, colegio de abogados. Si uno lo compara y se da cuenta de algo que hasta hoy llega, espero que haya disminuido un poco, la cantidad de funcionarios públicos que hacían conflicto, porque desde antes de la independencia habían odios entre ellos, habían competencias entre ellos para derribar al otro, para ocupar su puesto, para ascender. En Costa Rica era una estructura de gobierno realmente simple, con pocos funcionarios, y no hubo en el momento de la independencia esa lucha por puestos tan evidente y tan destructiva como en otros lugares. Igualmente la estructura eclesial era simple, no teníamos seminario, no teníamos obispo, no teníamos cabildo catedralicio con canónigos, y en Guatemala tenían todo eso. Y eso también provoca roces, discusiones, tanto en la relación del poder civil y religioso, como a lo interno de cada uno de ellos. Nosotros no tuvimos ese problema. La estructura social también era más simple, no tan compleja como, ¿verdad? Como fue en las otras naciones centroamericanas, sobre todo hacia el norte, donde incluso, ¿verdad?, la típica estructura propia de la colonia, ¿verdad?, que venía muy dada de la misma estructura de la corona española, incluso hoy de alguna forma se mantiene. Sí, la última noticia es que Centroamérica no se siente integrada, y desde antes de la independencia pasaba por rencillas económicas, por cuestiones de comercio, no eran razones ni ideológicas ni políticas. Cada sistema político que llegaba acá se iba adaptando a la trifulca, digámoslo así, interna por razones económicas. Una de esas cosas que nos ayuda a entender a Centroamérica, y ni se diga el paso pacífico de Costa Rica, es la cuestión del mestizaje tico. Eso le iba a decir. Desde el siglo XVII, especialmente en el XVIII, Costa Rica se mestizó mucho, a diferencia de otros países. No es que en los otros países no hubiera mestizaje, pero sí en menor escala. Aquí pasó que disminuyó mucho la población indígena, mucho mestizo. Y si queremos poner un ejemplo de ¿qué papel juega esto en el momento de la independencia, desde las Cortes de Cádiz y posterior? Para que el paso hubiera sido más pacífico, basta tener en cuenta que desde Guatemala hasta Nicaragua hubo problemas de choque de las etnias entre mestizos, mulatos y negros e indígenas, y entre los indígenas, las culturas indígenas, y entre ese mismo grupo, los indígenas naturales y los ladinos. Cuando uno ve la dificultad para fundar los ayuntamientos constitucionales en Guatemala, Honduras y El Salvador, porque ya no podían haber ayuntamientos por etnias, y era por elección popular, y tenían que estar juntos todos los grupos. Hubo choque, casi guerra, no se podía elegir, y se discutía mucho y se dividió más aún la sociedad por eso. Aquí éramos mestizos la mayoría y no sufrimos eso. Hay elementos como estos que sí prueban, no folclóricamente, ni un nacionalismo barato, repito, que Costa Rica tuvo una suerte muy diferente. Sí, y qué importante conocer eso, porque es parte de nuestra identidad, ¿verdad? No como usted dice porque nos creamos diferentes, sino porque en el mismo proceso independentista y la construcción de la República, pues fue tomando caminos diferentes por múltiples razones, así tan interesante como esta del mestizaje, ¿verdad? La importancia de conocer estos detalles la destaca el señor Rafael Cuevas, quien es académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, el IDELA, quien considera que la conmemoración de la vida de la República de Costa Rica debe llevar a los ciudadanos a reflexionar sobre la independencia como un proceso, a conocer los detalles, a conocer las verdades, a romper mitos para construir ese modelo social de país que queremos. Pues urge darle valor a los esfuerzos hechos por nuestros antepasados para construir una Costa Rica distinta. Incluso por la coyuntura que nosotros estamos atravesando ahora, es importantísimo que nosotros veamos que no se debe esta especificidad costarricense, no se debe a que existan condiciones naturales que haga que siempre en Costa Rica van a existir esas condiciones específicas, sino que esto responde a un proceso histórico
que debe asociarse precisamente a los esfuerzos que se han hecho a través de los 200 años de vida republicana. Si nosotros tenemos por lo menos la curiosidad de establecer vinculaciones y comparaciones, contrastes con lo que sucede en nuestra región más próxima, que es la centroamericana, nosotros nos damos cuenta que hay condiciones históricas, pero también esfuerzos particulares de diferentes grupos sociales a través de la historia de Costa Rica que han permitido que este país tenga hoy índices sociales, económicos, una vida política e institucional que la han diferenciado hasta ahora del resto de la región, pero que no estamos en ningún momento a salvo de que todo eso pueda dar al traste. Ya hemos visto cómo ha crecido la desigualdad, cómo hay indicadores que se han deteriorado grandemente y cómo en muy buena medida nuestro futuro puede estar comprometido por algunas de las medidas, las leyes, las disposiciones que se han tomado últimamente. Entonces yo pienso que independientemente de que es importante hacer una reflexión general sobre lo que se ha hecho en Costa Rica, es mucho más importante hacerlo en la coyuntura que estamos actualmente en el contexto del bicentenario de la independencia. Qué importante, como mencionaba don Rafael Cuevas, y usted también ha insistido en eso, que al haber esa lejanía, ¿verdad? O ser considerada un territorio pequeño, distante, poco importante, esto permitió que se conformara una sociedad costarricense que decidió construir su propio camino, ¿verdad? Hablábamos en el bloque anterior, ¿verdad?, de ese deseo de tener un autogobierno, de decidir los destinos, de cimentar la economía del país en una estructura distinta a la que se venía desarrollando en la región centroamericana. Sí, la experiencia es muy larga, desde los siglos de la colonia, y es lo que explica la independencia en todo el proceso centroamericano y mexicano, porque detrás hay una cuestión económica, búsqueda de progreso, que es el motor más fuerte. Repito, cada circunstancia, cada sistema nuevo de gobierno empieza esa motivación a adaptarse a lo nuevo. No es lo económico lo que se adapta, no, sino la búsqueda del progreso se adapta a cada una de las propuestas políticas que vienen. En este caso es cierto, Costa Rica sabía que hacia el norte no podía, y una de las señas es que nunca se integró plenamente a la Diputación Provincial de Nicaragua, es otra diferencia. Sí. Es más, ellos nunca nos integraron en los 300 años de colonia a nivel político y religioso. En los cargos importantes los ticos nunca figuramos. Ellos no nos integraron, nosotros vivimos muy libres viendo hacia el sur, y la cuestión económica fue fundamental, con una suerte que en el momento de la independencia a Costa Rica le vinieron una serie de productos y medios para superarse. Lo que no logró en 300 años de colonia, lo logró en el momento de la independencia, el oro de las minas del aguacate o el producto del café. Costa Rica no se integró a la Diputación Provincial, siempre elegía gente que estaba en Nicaragua, y eso era ilegítimo. Y la única vez que eligió a alguien de acá, el que tenía que ir se declara loco para no ir. Y es porque no van a hacer nada, tienen claro que no van a lograr ningún progreso en esa diputación. Otra vez el progreso, la parte económica, la que nos lanza a ver hacia el sur y a quedarnos más solitos, ya estábamos muy acostumbrados. Es importante esto porque la búsqueda de ese progreso nos preocupó siempre. Otra cosa que nos ayuda a entendernos, pero antes recalcar algo que dijo la persona de don Rafael, no podemos ser egoístas. Por un lado, hemos perdido mucho de aquella Costa Rica, de esas ventajas que tuvimos, y ya estamos integrados o globalizados y nos va a afectar muchas de esas cosas. Sí. Sin embargo, aunque hemos perdido muchas de esas características, están como un sustrato todavía en la población costarricense. Sí, claro. Hay que rescatarlas, estudiarlas, refrescarlas, alegrarse de ellas, sentir cierto orgullo y enriquecerlas con nuevas formas que son necesarias, de acuerdo con un elemento también importante: solidarizarnos con el resto de Centroamérica, que bien podemos aportar. Yo quisiera apuntar otra diferencia, que no es solo que los costarricenses nos viéramos así, es que de afuera nos veían así.
Hay muchos elementos Exacto, no que era solo dicen que nosotros. aquí se vive en paz. Hay un Víctor de la Guardia que quería que lo nombraran acá porque en Nicaragua era una división horrible de guerras civiles. Él quería que lo nombraran acá porque nos conocía, había pasado por acá. Otra cosa que dice el mismo González Arabia, que nosotros tuvimos un plan más original. ¿A qué se refería? Que es otro elemento que explica por qué somos diferentes. Porque Costa Rica, a diferencia de lo que pasó en el resto, creó una constitución propia. Es la segunda constitución, la nuestra, la primera, las Cortes de Cádiz, eso hay que reconocerlo, la juramos. Creamos el Pacto de Concordia. ¿Qué importancia tiene esto? Es que si yo veo lo que pasó de Nicaragua hasta México, ellos dejaron las leyes españolas, pero como había tanta división interna en estas provincias por intereses creados y corrupción en la administración, nadie estaba como con ganas de respetar las leyes españolas. Costa Rica logró con el acuerdo de todos los pueblos hacer un pacto de la concordia que les dio la idea de que habían creado su propia ley. No la heredaron, no continuó la Constitución de Cádiz, las leyes de India, sino que era lo propio. Y como había sido un acuerdo acá, les sirvió para seguir caminando en mayor armonía. Uno lo ve con la experiencia del padre Florencio en México, donde él lo dice claramente: decidámonos si vamos a respetar la ley de la Constitución de 1812 o no. Costa Rica tuvo esa sagacidad, un sistema más original. Hasta en eso tenemos una característica que explica por qué fuimos diferentes. Incluso usted habla de la osadía costarricense. ¿Cómo entendemos este calificativo? Yo no acabo de entender por qué fuimos tan osados, porque no podíamos estar aislados. Nadie se imaginaba sin una institución superior, es decir, un imperio. España, como dijo José Adelio Sandí, este historiador, no era la mala, estaba muy lejos. El reino era el problema, el enemigo estaba muy cerca. Entonces había un miedo a que el enemigo cercano nos invadiera y nos hiciera daño. Y habían varias experiencias en 1811-12, o la revuelta indígena de Totonicapán en 1820, creo. Entonces, ¿por qué fuimos tan osados de no asociarnos a Nicaragua? Mejor digámoslo, independizarnos de Nicaragua, nos independizamos de Guatemala, nunca juramos a México. Le hicimos la más aguada diciéndole que ya lo íbamos a jurar y nunca lo juramos. Y nos independizamos de España. Nadie hizo esto, porque nadie se sentía seguro de estar solo, por miedo a España que viniera a recuperar su territorio, por miedo a los ingleses, a los franceses, a las colonias del norte, por qué no, tal vez hasta miedo al mismo México. Es decir, se necesitaba pertenecer a una estructura más amplia, pero que no fuera Guatemala ni fuera Nicaragua. Esto todas las provincias del Reino de Guatemala lo pensaron y lo profesaron. Entonces, ¿por qué fuimos osados? Porque no nos asociamos con nadie. Eso es osadía. Claro, y además era una provincia muy pequeñita, con muy poquita gente. Exactamente, cuando El Salvador lo pretendió, los militares de Guatemala le hicieron su problema, y luego el ejército mexicano, que venía a cargo de Filísola, también, y fue un enfoque hacia ahí totalmente. Cuando Granada, por razones corruptas que aquí sería largo explicar, los Sacasa la separaron de León para asociarse a Guatemala, también hubo el problema. ¿Cuál fue la ventaja nuestra? Y es una osadía que lo hiciéramos, nos separamos de todo, pero hay hasta geografías humanas que nos protegieron. El ejército mexicano no pudo venir a someternos porque tenía que calmar a El Salvador. Desgraciadamente tenemos que decir que dicha que los salvadoreños se portaron mal. Pero ¿por qué Nicaragua no hizo lo mismo con nosotros? Porque Granada se rebeló y León tenía que ver cómo sometía a Granada. Mientras se entretenían con eso, si hubieran estado en paz, nos envían a las fuerzas militares de Nicaragua y nos someten. Costa Rica tuvo una suerte asombrosa y fue realmente una osadía lo que hizo. Desde su investigación y reflexión, ¿cómo todos estos elementos que usted ha compartido con nosotros, y hay muchos más ahí en el libro que usted escribió, consolidaron esa Costa Rica que conocemos hoy? No hay que decir que aquí hubo un reino de los cielos, sí, hay ¿no? elementos desde la colonia que hay competencias, y podemos hablar mucho de esto, el tratamiento hacia los grupos subalternos, etcétera. Pero bien que mal,
Nunca fue perfecto, pero sí tuvimos una ventaja que se fue consolidando poco a poco. Más bien yo creo que en las últimas décadas hemos puesto mucho en peligro eso, lo hemos afectado mucho. Entonces, la posibilidad de ponernos de acuerdo, la búsqueda del desarrollo, la suerte de que después de en torno a 1821 surgiéramos a nivel económico, que fuéramos mestizos, etcétera, eso colaboró de una u otra manera, el sistema productivo, de que no hubieran aquí grandes latifundios, haciendas grandes, etcétera. Eso ayudó y permitió que las décadas posteriores, pasando por el fracaso de la federación, pasando incluso por la crisis de los años 50 a nivel bélico, pasando por los golpes de Estado curiosos que dan en Costa Rica en la segunda mitad, bueno, desde antes de la segunda mitad del siglo XIX, no tuvieran las dimensiones y las fuerzas destructivas que hubo en otros lugares y que todavía en varios países de Centroamérica vemos que eso se manifiesta. Entonces, esos elementos, sin decir que aquí no pasó nada, que todo fue perfecto, sí colaboraron para que todas esas historias que tenemos en común, que tienen mucho de conflicto, el conflicto fuera menor. Eso nos ayudó mucho. Usted lo mencionó al inicio del programa y don Rafael Cuevas también insistió en ello, que tenemos que aprovechar la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para reflexionar sobre esas fortalezas que nos hicieron una nación distinta y que podríamos estar en riesgo de perder, pero que si realmente nos lo proponemos, podemos retomarlas, fortalecerlas para construir la Costa Rica del futuro. Exactamente, ahí están. El pasado vive en la sociedad, en el pueblo, eso es innegable. Es cuestión de que amemos más la historia, la reinvestiguemos y la pongamos con todos los matices y poder así recuperar y cuidarse, porque es un momento vital. No se trata de una simple celebración ni folclórica, no se trata de pelearnos por una fecha, que estoy un poco molesto de que eso haya sido tema tan importante de discusión para algunas personas. Es una conmemoración que implica lo que decía un poco al inicio, heredamos un pasado muy hermoso, no el ideal, pero sí con muchas ventajas, y una herencia implica responsabilidad, un deber. Y creo que hay que luchar mucho para ver cómo volvemos a tener ese sentido patriótico, honrado, honorable de nuestros bisabuelos y abuelos que construyeron esta patria. Claro que ahora sí. somos nosotros y tenemos que heredar. Y qué mejor forma de hacerlo que reflexionando sobre la Costa Rica que queremos en el marco del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Muchas gracias, don Manuel, por acompañarnos, Manuel Benavides. A ustedes por estar con nosotros. Le invitamos a que, por favor, precisamente en este llamado para que nos informamos, a que visite la página del periódico Campus de la Universidad Nacional para que busquen este suplemento y puedan leer esa otra historia de la independencia de Costa Rica que no nos han contado, de la que no hemos reflexionado lo suficiente. Esto lo pueden buscar en www.unacomunica.una.ac.cr. Ahí también pueden encontrar una serie de producciones que ha hecho la Universidad Nacional para reflexionar de una manera seria sobre la importancia del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Una Mirada. Les esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.